al Señor una promesa en medio de tu oscuridad. Métete con el Señor más que nunca. Levántate más temprano en la madrugada. Hace un ayuno. Y pida al Señor, Señor, dame una promesa para mí en este momento, de la cual me puedo aferrar y agarrar y creer mientras yo esté pasando por este momento oscuro. Y cuando yo ya vea la luz, yo voy a decir gracias. Bueno, en esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios. Y esta responsabilidad no lo tomo en poco. Es una gran responsabilidad y es un honor. Y cada vez que lo hago, siento el peso de la responsabilidad. Pero creo que el Señor ha puesto una palabra en mi corazón de parte de Él. No es mi palabra, es de Él para ustedes. Es la continuación de lo que hablamos el domingo pasado. Hemos estado hablando de los sueños, pero el domingo pasado empecé una miniserie de 2 domingos nomás sobre los procesos de Dios para lograr nuestros sueños. Los procesos de Dios para lograr nuestros sueños. Y estuvimos viendo la vida de José. Esta es la segunda parte. El domingo pasado estuvimos viendo 2 luchas que tuvo José antes de lograr su sueño. Y hoy vamos a ver 2 luchas más que tuvo. Quiero enfatizar esas luchas. La primera que vimos la semana pasada fue la envidia y los celos por parte de sus hermanos. Y la segunda lucha fue la traición de sus propios hermanos. Recuerden algo que mencioné la semana pasada. José, Dios le dio sueños a la edad de 17 años. José tenía 17 años, un joven, cuando el Señor le dio esos sueños. Él estuvo como esclavo y como prisionero 13 años. Y fueron más o menos hasta la edad por ahí de 40 años, cuando él vio con sus propios ojos esos sueños realizados. Y en ese tiempo, o sea, pasaron 23 años. 23 años. Y en ese tiempo, él pasó por varias luchas. Y estuvimos viendo, como dije, como mencioné la semana pasada, esas luchas. Tal vez ustedes hoy llegaron con sus propias luchas, con sus propias pruebas. Y creo que el Señor le quiere seguir hablando. Le quiero recordar lo que dice Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es eso, Señor? Sumo gozo en medio de la prueba. ¿Cómo es eso? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diga conmigo, paciencia. Ay, qué difícil, ¿verdad? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que sean perfectos. La prueba produce paciencia para que seamos perfectos. En esta semana, bueno, hace 2 días, fíjese que, bueno, he estado preparando esta serie en un proceso de 2 semanas y estoy leyendo y todo eso. El viernes me tocó probar, pasar por una prueba enorme. Pero así como José tuvo que esperar mucho tiempo para alcanzar sus sueños, nosotros a veces tenemos que pasar muchos años para alcanzar nuestros sueños. Y lo que menos nos gusta hacer es esperar. Yo quisiera ver, todos aquí quisiéramos ver este templo terminado, ¿verdad? Gloria a Dios que el sábado
llenamos las bases de lo que será la cisterna. Y si usted pasa por ahí, se puede dar puede mirar lo que hemos estado haciendo, y ha sido bello ver el proceso. Pero si fuera por mí, sí, creo que todos aquí ya quisiéramos verlo levantado. Pero el Señor, por alguna razón, está tomando su tiempo. Es en el tiempo del Señor. Y lo que menos nos gusta es esperar. El viernes me tocó esperar. El viernes fui a hacer una gestión que normalmente hago cada tanto, y normalmente toma 1 o 2 horas. Pero estuve esperando casi 6 horas. 6 horas. Y estaba caliente. Estaba caliente. Ay, yo dije, ay, Señor. Pero no podía salir de ahí. No era opción de salir de ese lugar y de volver otro día. Tenía que hacerlo el viernes. Tenía que hacerlo. Entonces no había de otra. Tenía que sentarme en la silla y tenía que esperar. Y qué difícil esperar. Y qué difícil esperar. Y entonces llegó casi las 2 de la tarde. Y paso recogiendo, por fin me dan lo que necesito. Después salgo, paso recogiendo a mis hijos y voy con la cabeza, con un dolor de cabeza, porque no había comido nada, ni desayunado, ni había almorzado. Eran las 2 de la tarde y con ese calor sentía que mi cabeza iba a explotar. Y otra cosa, cuando salí del lugar, voy al parqueo y me robaron los 2 espejos. ¿Cómo aman esos espejos? Yo no sé por qué. Pero es la tercera vez que me roban los espejos. Bueno, gracias a Dios ya pude comprarlos en otro lugar. Pero saliendo de ese lugar, encuentro que no tengo espejos, entonces voy manejando ciega sin esos espejos. Y voy con un gran dolor de cabeza. Y voy rápido porque ya voy tarde a recoger a mis hijos. Y cuando mis hijos se montan en el carro, dicen, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué barbaridad empiezo a decir? ¿Qué ustedes no me entienden? Ay, Señor, no pasé la prueba. No pasé la prueba. Y mire, 2 semanas estudiando esto y no me entra en la cabeza. No me llega aquí. Pero eso es lo que quiere el Señor. Quiere producir en nosotros paciencia para perfeccionarnos. Y si el Señor está permitiendo pruebas, es porque Él quiere formar su carácter. Él quiere formarlo, Él quiere perfeccionarlo para que usted sea vasija de honra. Así que si en esta semana usted se encuentra esperando por algo, recuerde, téngalo por sumo gozo. En vez de quejarse, dígale al Señor, gracias, Señor, porque estás trabajando en mí. ¿Cómo dejamos a José la semana pasada? Lo dejamos revolcado, posiblemente golpeado. Sus hermanos lo tiraron en una cisterna. De la cisterna lo sacaron, le habían quitado esa túnica de colores que para ellos era repudiante. ¿Cómo lo encontramos? Seguramente sus hermanos, porque recuerden que estaban pensando matarlo. Entonces no lo bajaron con cuidado a esa cisterna. Entonces no le quitaron esa túnica así todo amable. A ver, dame la túnica. No. Seguramente lo forcejearon, seguramente lo maltrataron, posiblemente lo golpearon. No sabemos cuándo, si él cayó a la cisterna, quedó golpeado. Seguramente que sí. Entonces lo venden a unos ismaelitas que están pasando por ahí. Y esos ismaelitas lo llevan a Egipto. Y lo compra Potifar como esclavo en su casa. Como esclavo en su campo, en su casa.
Pero es hermoso porque aún estando en un país que no era de él, no estando en su nación, no conociendo a nadie seguramente, y sin libertad alguna, el Señor le da su favor y su gracia. Otra cosa es que la Biblia dice que José era de hermoso parecer, o sea que era un joven bastante guapo. Y eso lo lleva a esa tercer lucha que tuvo él, que era la falsa acusación. Y para eso quiero invitarle que usted abra su Biblia, por favor, a Génesis capítulo 39. Génesis 39, versículos 7 al 18. Sé que es bastante lectura, pero es importante que usted vea lo que sucedió aquí. Génesis 39, 7 al 18. ¿Lo encontraron? Excelente. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, o sea, la esposa de Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, escuche esto, lea esto, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día. La mujer era insistente. Tremenda la mujer. Tremendita. Hablaba ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Mentirosita también. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. La esposa de Potifar está deseando a José, y ella cada día insiste con él. Pero vemos que José mantuvo su integridad e hizo lo correcto. Dice la palabra que debemos de huir de la fornicación, que debemos de huir del adulterio. Huir, salir corriendo, y es correcto lo que hizo José. En ese momento él salió corriendo. ¿Y qué quedó en la mano de la esposa de Potifar? Prenda de ropa, no sé qué, José con sus ropas. Ella queda con algo y lo usa en contra de José. Y empieza hablando primero con los sirvientes de la casa. Mira, prueba que José quería hacer el mal. Ella espera que venga su esposo. Mira, prueba. Se siente una mujer despreciada y entonces ella se desquita.
Posiblemente estás enfrentando alguna falsa acusación, o posiblemente en el pasado o en el futuro, en el proceso de su vida, usted va a enfrentar alguna falsa acusación y usted ha mantenido su integridad. Quiero darte unos consejos. Número 1, debemos entender que vivimos en un mundo caído. Y aunque queremos que todas las personas a nuestro alrededor siempre nos traten bien, debemos estar conscientes que hay personas pecadoras, que hay personas hechas de carne y hueso y que también ellos nos van a fallar en algún momento. Número 2, primero debes de conocer eso. Segundo, ¿qué actitud tomar? Cuando hay una falsa acusación que ha venido en contra de usted y usted ha mantenido su integridad, ¿qué hacer? Lo natural, lo humano, es ponerse en el ring. Es ponerse los guantes. Es decir, entonces, ¿quiere pelear conmigo? Me quiere acusar falsamente, ¿está bien? Pero la actitud correcta es lo que hizo Jesús. Inocente, el cordero perfecto inmolado. Dice su palabra que ante los sumos sacerdotes, ante Pilato, ante todos, él quedó mudecido. No se defendió. No se puso a pelear. Él bien pudiera haber pedido un legión de ángeles que vinieran y aniquilaran a todos. Pero él sabía que esa era la voluntad de Dios. Él sabía eso. Y esa es la actitud que debemos de tener cuando nos acusan falsamente. Debemos de tener una actitud de no pelear, de bajar los guantes. Hace como 12 años, como iglesia, pasamos por una situación muy difícil. Y ustedes que son fundadores saben muy bien de lo que me refiero. Una iglesia naciente, una iglesia que tuvo un crecimiento increíble esos primeros 2 años. Y el enemigo quería destruir esta iglesia. Y usó a personas de forma horrible. Y me acuerdo que en ese tiempo el Señor ministrándonos a nosotros, porque sentíamos esa traición, sentíamos ese dolor. Me acuerdo que Dios ministrando a mi esposo en una de sus prédicas, él decía esto: si Dios no te defiende, ¿por qué te defiendes? O sea, caso perdido. Si Dios no te defiende, acepta las consecuencias, asúmalas, no te defiendas. Si Dios no te defiende, ¿por qué te defiendes? Y si Dios te defiende, ¿por qué te defiendes? Porque Dios le dijo al pueblo de Israel: yo pelearé por vosotros. Usted no se tiene que poner en el ring de boxeo con el que te acusó falsamente. Solo tienes que pedirle a Dios: Señor, yo mantuve mi integridad. Pelea por mí. Dios dijo: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, si usted tiene la culpa, si usted hizo el mal, no se defienda, asuma sus consecuencias. Diga: bueno, al que Dios ama, disciplina. Pero si usted mantuvo su integridad,
No se ponga a pelear. Descansa en el Señor, que Él peleará por ustedes. Él peleará. Consejo número 3. Ora por sabiduría sobre qué hacer. El Espíritu Santo te guiará. Ora por sabiduría. Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo decir? ¿Con qué personas me debo de reunir? Muéstrame, Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? El Espíritu Santo, una descripción de Él es que Él es nuestro ayudador. Usted le puede pedir a Él ayuda y Él pondrá en su espíritu dirección. Y Dios le guiará, le dará dirección, le hablará, le dirá: esto es lo que debes de hacer, esto es lo que no debes de hacer. Y otra vez, no guarden rencor. Qué fácil es, y lo vivimos nosotros. Qué fácil es dejar que esa raíz de amargura crezca en tu corazón y que ya digas: no, ya no más, y que desconfíes de todo el mundo. No guardes rencor. Consejos para los que están siendo falsos testigos. Ustedes, si usted está aquí hoy y está siendo un falso testigo, está acusando falsamente a alguien porque usted se siente herido, usted se siente despreciado. Número 1, reconozca lo que estás haciendo, porque dice Proverbios 6, 16 al 19, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente. ¿Me escucharon? Número 2, la lengua que miente es aborrecimiento ante Dios, es cosa detestable. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Reconózcalo como pecado y confiéselo. Número 2, pida perdón y procure rectificar su mal. Cuando Jesús entra en tu corazón, cuando pides perdón, cuando reconoces tu mal, eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque sucedió en la vida de Zacarías. ¿Se acuerdan de ese chaparrito en la Biblia que cuando Jesús pasó por ese camino, Zaqueo el chaparrito, cuando él vio que Jesús venía en camino, él subió a un árbol para verlo, porque había mucha gente y él lo quería ver. Él lo quería ver. Y si usted conoce, él era un recolector de impuestos y en esos tiempos ellos tenían una mala fama. Y era que ellos cobraban algo, pero cobraban de más para ellos después meterlo aquí. Pero cuando Jesús ve a Zaqueo en ese árbol, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué alegre, ¿verdad? Que Jesús quiera venir a su casa. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y si entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, después de que ya han comido, después de que Jesús ha platicado con él, seguramente le compartió las buenas nuevas. Zaqueo se pone en pie en esa mesa, en su casa,
le dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si usted ha acusado falsamente, busque cómo rectificar. Busque cómo rectificar, busque cómo hacer el bien. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu corazón. Él quiere llegar a tu casa. Él quiere transformarte. Él quiere que reconozcas tu pecado, que le digas al Señor: Señor, perdóname. Y ahora quiero rectificar lo que he hecho. Quiero bendecir a otros. Y el Señor te quiere salvar, el Señor te quiere restaurar. Él ama al pecador. No ama el pecado, pero ama al pecador y quiere salvar. La cuarta lucha que enfrentó José es que fue olvidado en un lugar oscuro, pero no por Dios. Fue olvidado por sus hermanos, fue olvidado por su familia. Su padre pensó que estaba muerto. Está en un lugar extraño, en un país extraño. Potifar lo mete a la cárcel porque él cree en las mentiras. Y José queda olvidado ahí por lo menos 2 años, por lo menos. Pero Dios estuvo con él. Génesis 39, si usted está ahí siempre, Génesis 39. Quiero que veamos cómo Dios estuvo con José en este proceso. Primero estuvo con él en la casa de Potifar. Génesis 39, 2 al 6 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Lo vuelve a repetir la palabra. Cuando la palabra de Dios enfatiza algo vez tras vez, debemos de prestar atención. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Dios estaba con José. Y en esa tierra lejana, olvidado por sus hermanos, por su familia, Dios no se olvidó de él. Dios estaba a la par de él siempre, y le dio gracia y favor, y lo bendijo, y bendijo a todos en esa casa a causa de José. También Dios estuvo con José en la cárcel, en ese lugar oscuro. Génesis 39, 21 al 23 dice: pero Jehová estaba con José. Lo vuelve a repetir una tercera vez en el mismo capítulo, en el capítulo 39 de Génesis. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia
y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Y lo vuelve a repetir una cuarta vez en el mismo capítulo. Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pueda que en este momento estás en un lugar oscuro. Estás en un lugar, en un trabajo que estás ahí porque necesitas el trabajo. Posiblemente estás en una situación donde sientes que no hay salida, solo hay oscuridad. Y te sientes solo, te sientes sola. Estoy aquí para decirte que así como Dios estuvo con José, Él está contigo hoy. Él está contigo en el lugar más oscuro donde te encuentres. En la situación más difícil que hayas, si estás hoy en la situación más difícil que hayas vivido en tu vida, Dios te dice hoy y te lo repite 4 veces: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Aunque te sientes sola, aunque te sientes solo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Consejos para los que están en un lugar o momento oscuro. Número 1, pida al Señor una promesa en medio de tu oscuridad. Métete con el Señor más que nunca. Levántate más temprano en la madrugada. Hace un ayuno. Y pida al Señor: Señor, dame una promesa para mí en este momento, de la cual me puedo aferrar y agarrar y creer mientras yo esté pasando por este momento oscuro. Y cuando yo ya vea la luz, yo voy a decir gracias. Una promesa que te puede sostener. Número 2, escuche a Dios hoy. Es que el Señor te está hablando hoy. El Señor puso esta palabra en mi corazón por alguien hoy. Hoy que está aquí sentado. Que te dice, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. ¿Sientes que no hay salida? Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hebreos 13:15 también. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. El Señor te dice: no te dejaré, no te voy a desamparar. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Conclusión. Todas las cosas nos ayudan a bien. Aún cada lucha que enfrentamos, y podemos tomar 2 actitudes, 2 reacciones. Podemos rendirnos, podemos abandonar la fe, podemos dar la espalda a Dios, amargarnos la vida, o podemos perseverar en la fe.
Y con los sueños que Dios nos entregó, decidir perdonar, sabiendo que Dios nos está formando. Hoy traje esta vasija. La Biblia en Isaías y en Jeremías menciona que nosotros somos barro en las manos del Señor. Y Él nos está formando, nos está moldeando para llegar a ser una vasija de honra. Claro, este no es barro, es el Play-Doh de Lucas, que lo traje de la casa. Pero tiene esta misma, más o menos esta misma contextura. ¿Y qué hace el alfarero? No hace así, ay, qué lindo, voy a formar. No. Hace esto. Te pasa por el fuego. Para que esta consistencia llegue a ser algo así, tienen que pasar por fuego. Tienen que pasar por un proceso. El alfarero usa diferentes instrumentos para que eso suceda. José pasó por envidia, celos, pasó por traición, pasó falsas acusaciones, terminó en un lugar oscuro, olvidado por todas las personas. Aun cuando él interpreta el sueño de un copero, le dice al copero, por favor, cuando vea a Faraón, no se olvide de mí. Y le dice, cuéntele a Faraón que aquí estoy, que existo. Cuéntele a él, cuéntele a Faraón. Y va al copero, olvida. Pasan 2 años cuando por fin Faraón tiene sueños por parte de Dios y el copero se acuerda en ese momento. Ay, los seres humanos, ¿verdad? Somos olvidadizos y a veces no tan agradecidos. Pero aunque fue olvidado, ahí estaba Dios. Y Dios le estaba haciendo así para que él llegara a ser el segundo en la nación. José interpreta los sueños y Faraón queda impresionado y le dice, porque José no solamente interpreta los sueños, sino que le da una solución para el problema que va a enfrentar. Que él dice, vienen 7 años de abundancia, pero después 7 años de hambruna. Y José le da una solución. Buen administrador. Y le da una solución a Faraón y Faraón queda impresionado y le dice, José, tú vas a dirigir ese proceso. Dios saca a José de un lugar oscuro y lo pone en uno de los lugares más altos. Olvidado por los hombres, pero no olvidado por Dios. Y cuando después, años después, que están en los años de hambruna, llegan sus hermanos, no lo reconocen y se cumple el sueño, ellos arrodillándose porque ven a un egipcio, porque seguramente ya José ponía toda la vestimenta de los egipcios, no lo reconocían y en ese momento se inclinan hacia él y ese sueño se cumple. José recuerda, él sí reconoce a sus hermanos. Y luego José después trae su familia a Egipto. Y mira lo precioso que sucede en Génesis 50, y quiero terminar con esto.
En Génesis 50, fallece Jacob, el padre de José. Y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron. Ahí está otra vez. Los sueños de Dios se cumplen. Los sueños que son puestos por Dios se cumplen. Aunque tarde la promesa, aunque demore 23 años en cumplirse, aunque demore el tiempo necesario para que veamos ese templo, las promesas de Dios se cumplen. Se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Él le dice a sus hermanos, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo convirtió en algo bueno. Lo que ustedes quisieron hacer para matarme, para destruirme, Dios lo usó para no solo salvar a Egipto, sino al pueblo de Dios, sino a ustedes mismos. Y José vemos aquí que ha logrado perdonar. Él recibe el perdón y él perdona. Sus hermanos le han hecho tanto daño. Él ha pasado por tantas luchas, pero él termina diciendo, Dios sabía lo que estaba haciendo. Aunque dolía, él quería algo más. Él quería algo grande. Él quería la salvación de su pueblo, y para eso yo tenía que pasar por el fuego, porque era un muchacho inmaduro de 17 años y era necesario una formación de carácter. Era necesario producir esa paciencia. Dios quiere producir en ti paciencia. Dios quiere producir en ti esa perfección. Dios tiene cosas grandes para ti. No rehuses el trabajo de Dios. Tener por sumo gozo. Gócese en la prueba. Ay, no, ¿cómo es eso? Y no tiene sentido. Es que las cosas en Dios no lo podemos comprender con la mente humana. Pero gócese porque Dios viene en la mañana. El gozo viene en la mañana. Aunque la tristeza,
esté en la noche, el gozo viene en la mañana. Viene su momento donde usted alcanzará ese sueño. Créale a Dios, por favor.